Ok, bien, pues buenas tardes, bienvenidos todos los que no alcanzamos a saludar. Bueno, al ratito ahí nos saludamos, ¿no? Qué gusto poder vernos. Pues continuamos con la carta, esta primera carta del apóstol Pablo enviada a los Corintios, a la iglesia en Corintios. Hoy comenzamos con el capítulo 2 de la carta. La serie se titula Vivamos piadosamente y le pido que abra su Biblia ahí en primera la carta a los Corintios 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Sí, vamos a irnos rapidito. Va a ser una enseñanza rapidita. Así digo siempre, ¿no? La semana pasada dije lo mismo. Bien, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a ella. Ponemos en tus manos, Señor, este momento. Dame la gracia que necesito para poder exponer, Señor, tu consejo y todos, Señor, a mis hermanos y a cada uno, Señor, aún a mí también, Padre, para recibir este consejo y bueno, aplicarlo, Señor, a nosotros. Gracias por tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El apóstol Pablo ahora se pone como ejemplo, ¿no? Da el hecho de decir que la salvación, la relación entre los hombres y Dios, no consiste en sabiduría humana, ¿sí? Hemos venido hablando acerca de eso, los temas pasados. Palabras claves del apóstol Pablo es que por medio de la sabiduría de Dios, ¿sí? A él le plació que por medio de la sabiduría de los hombres, estos no se salven, ¿sí? Que no podamos llegar al conocimiento total, ¿sí? De la plenitud de los hombres, ¿verdad? A través de sabiduría humana, ¿no? Sino solamente a través de la sabiduría de Dios. De hecho, ahora el apóstol Pablo empieza a exaltar la sabiduría de Dios, ¿sí? Empieza a poner en el lugar que debe de estar la sabiduría de Dios. De nuevo, con el propósito de firmar, ¿no? Está tratando de firmar como haciendo un punto final en cuanto a la sabiduría. Por supuesto, desechando la sabiduría humana, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, tan así es que cuando yo fui a ustedes, ¿sí? Yo no fui con sabiduría humana, ¿no? Entonces, quiero que vayamos allí a Hechos 18, porque nosotros vamos a tener una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Y mucho más clara de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo que acabamos de leer, ¿no? En el capítulo 2, de hecho, nosotros podemos hacer leer esto, ¿no? Y verlo a través de lo que el apóstol Pablo, o lo que sucede ahí en capítulo 18 del libro de los Hechos, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. Bueno, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo llega a Corintios y qué es lo que sucede ahí en Corintios y a qué se refiere el apóstol Pablo, ¿no? La manera en cómo predicó y la manera en que llegó ahí. Sí, Hechos 18, a partir del versículo 1, dice así, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Es importante, ¿no? Estos nombres. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tiendas, ¿sí? Nosotros no solamente aquí vemos esta referencia, sino también en otras escrituras que el apóstol Pablo pues se dedicaba a hacer mallas, ¿no? Así como el hermano Bogdan, ¿no? Yo creo que ahí Bogdan lo iba a tener de trabajador, ¿no? Ahí en Maya Sombra. Él hacía tiendas, ¿no? Entonces, mira, hermanito, es espiritual tu negocio. Entonces, pues dice ahí, ¿no? Que ellos también se dedicaban a hacer tiendas, ¿no? Coincidieron en eso y empezaron a trabajar juntos, ¿no? Y dice en el versículo 4, ¿no? Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, ¿sí? Esto es importante anotar, mis amados, ¿no? Pablo no iba a la iglesia los domingos, ¿sí? O sea, Pablo no iba con los cristianos, no, de hecho, es interesante esto y es importante, ¿no? Pero el apóstol Pablo iba los días de reposo, es decir, en Shabbat, a las sinagogas, porque el único lugar en donde se exponían las escrituras hebreas eran en las sinagogas, ¿sí? En ningún otro culto, en ningún otro lugar, se exponían las escrituras, ¿sí? Pero es muy interesante lo que el apóstol Pablo iba y hacía, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces dice que cada día de reposo el apóstol Pablo discutía. Esta palabra discutir no era que se ponía, ¿verdad?, y a aventarse un argüente, no, sino lo que hacía era que se exponían las escrituras y por supuesto que cada uno exponía su punto de vista, aun cuando no había un mismo parecer, ¿sí? Entonces, y ahorita vamos a ver algo, ¿no? Porque sí se pone intenso el asunto, ¿sí? Dice, y persuadía a los judíos y los griegos, versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿sí? No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó que el apóstol Pablo dejó de hacer mayasombras, ¿verdad?, que dejó de hacer carpas, que dejó de hacer tiendas y se dedicó de tiempo completo. No sabemos, ¿sí?, cuánto tiempo pasó de un versículo a otro. Lo que nosotros alcanzamos a ver en la historia es que el apóstol Pablo llegó al punto en el que vio necesario dedicarse a tiempo completo a esto, ¿sí? Era una obra, sí, que el Señor lo llevó a hacer y de tiempo completo dijo, pues, ¿verdad? Tal vez hizo sus ahorros, ¿no? Juntó lo que tenía que hacer y tuvo que hacerlo de manera de tiempo completo, ¿no? Dice que se entregó, ¿no?, a él, está entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, como diciendo, yo aquí ya no tengo nada que ver, ¿no? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no?, se enojó, se molestó y dijo, ¿saben qué? Ustedes nomás no dan una, no entienden, ¿sí? Y yo me iré a los judíos, a los gentiles. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo aquí, mis amados? Y esto, para que nosotros tengamos una perspectiva, ¿sí? El apóstol Pablo empieza cada Shabbat, cada sábado, cada día de reposo, va a las sinagogas, ¿sí?, después de que hay un servicio como comúnmente lo tenían, observando la Torá, observando el Antiguo Testamento, ¿sí? Después el apóstol Pablo tomaba las mismas escrituras y con las mismas escrituras dice que él persuadía a los judíos y les hacía ver que las escrituras hablaban acerca de Jesús y siendo el Mesías, ¿sí? Pero había muchos que decían, no, no es así. Nosotros no tenemos a Jesús como Mesías. Ahora, ¿cuál era el principal argumento en los judíos por no tomar a Jesús como Mesías? Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Cuál era el principal argumento? Que Jesús había muerto, mis amados. Porque el apóstol Pablo utilizaba, y esto es muy interesante, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo menciona cuál era su discurso acerca de Cristo, ¿sí? Dice ahí, fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, ¿sí? Y dice, ¿verdad? No cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Es decir, el énfasis del apóstol Pablo era que su Mesías, ¿sí? Sí o sí, a través de las Escrituras, tuvo que haber muerto, pero también que éste resucitó. Pero era lo que más se les complicaba, y se los digo así, hasta hoy en día es lo que más se le complica al judío entender, porque ellos no creen la resurrección de Cristo. Sí. Ese es el problema. Y de hecho, mis amados, les voy a decir algo. El apóstol Pablo afirma algo muy severo, que esto no solamente aplica para los judíos. Y aquí es donde quiero que nosotros entremos en el mismo costal. Porque el apóstol Pablo dice, miren, si ustedes no creen que Jesús fue resucitado entre los muertos, entonces para ustedes tampoco hay salvación ni esperanza. Es decir, es importante y medular, mis amados, que nosotros entendamos que al Dios que servimos está vivo, que Cristo no está muerto, que la crucifixión, como hemos hablado, ¿no?, acerca de la obra de Cristo, no se quedó, la obra de Cristo no se queda en un Dios o en un hombre proclamándose Dios crucificado en una cruz. ¿Sí me explico? Es decir, ciertamente fue a la cruz, recibió un castigo, pero resucitó de entre los muertos. Y como dice el apóstol Pablo, y está sentado a la diestra del Padre, y Él regresará y vendrá por nosotros. Es la obra completa de Cristo lo que redime al ser humano, y es la obra completa de Cristo en lo que nosotros debemos de aferrarnos y entender y crecer, ¿verdad? Y creer, vivirlo y predicarlo, porque es lo que el apóstol Pablo hacía. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo habla acerca del mensaje de la cruz, el apóstol Pablo está hablando acerca de toda la obra redentora de Cristo. Sí. Y él discutía, entonces vemos, ¿no?, al apóstol Pablo aquí ya como diciendo, ya con ustedes, ya di los argumentos que tenía que dar, ¿no? Me llama mucho la atención cómo es que Lucas, que fue quien escribió el libro de Hechos, menciona, ¿no?, esta expresión del apóstol Pablo, dice sacudiéndose los vestidos, como diciendo, ¿saben qué? Me lavo las manos, ¿no? Ahí se la echa. O sea, yo ya cumplí, me voy a los gentiles, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros podamos entender este panorama, ¿no?, para que cuando nosotros leemos de nuevo, vayamos ahorita al versículo 2 de Corintio, podamos entender lo que sucedió acá, ¿no? Fíjense lo que pasa, ¿no? Entonces, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, que era su Salvador. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos ver aquí en Hechos 18, si nosotros alcanzamos a ver toda la historia, de hecho más adelante podemos ver, a Pablo lo quisieron asesinar, de hecho lo entregaron, más adelante vemos cómo él es encarcelado y él presenta defensa, ¿sí?, delante del sumo sacerdote, y debo decirlo así, es una de las defensas más impecables y con mucha más sabiduría de parte de Dios, pero también el apóstol Pablo sacó recursos de su sabiduría, ¿sí? Y con esto no quiero, mis amados, disminuir el mensaje, ni tampoco decir que no fue un mensaje del Espíritu de Dios, por supuesto que no, pero quiero que nosotros notemos algo, y es importante porque vamos a ver aquí, mis amados, la sabiduría de parte de Dios, ¿sí?, habilita los talentos que usted y yo tenemos, ¿sí? Es decir, Dios ha puesto en cada uno de nosotros talentos, habilidades, virtudes, ¿sí?, que si nosotros los usamos en nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas, ajenos a la voluntad de Dios y no aplicándolos bajo la sabiduría de Dios, eso puede ser un desastre y llevarnos a una calamidad.
Pero cuando nosotros sujetamos nuestra vida a Dios, y es la sabiduría de Dios la que nos guía, por supuesto, mis amados, utiliza nuestras habilidades y todo lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Es decir, ¿no? ¿Puede un dibujante servir a Dios? Por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, Dios puede utilizar a un dibujante, ¿no? En un dibujo. Sí, Él es soberano. Sí. Tal vez si tienes tú la virtud, el don de dibujar, tal vez el Señor te dé la sabiduría, ¿sí? De un día a lo mejor hacer un dibujo, ¿no? Y con ese puedas predicar el evangelio. Estoy usando un ejemplo, ¿no? Así como cualquier otra sabiduría, virtud que tengas, como el ser músico, el ser cantante, ¿verdad? El tener un don, ¿verdad? Podemos utilizar ese don dentro del contexto de Dios o no. A lo que voy es que cada una de las virtudes que nosotros tenemos y talentos, ¿sí? No necesariamente una, o quiere decir que esta es espiritual por sí misma o es satánica por sí misma. Me explico, porque muchas veces satanizamos las cosas o espiritualizamos las otras. No, la realidad es que estas dependen mucho de la sujeción en la voluntad de cada individuo. ¿Me explico? A cómo pueden servir para bien o para mal. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es que nosotros vemos a un hombre como el apóstol Pablo súper preparado, ¿sí? Que tenía talento, por supuesto, que tenía virtudes, pero no echando mano de ello para persuadir y predicar el evangelio. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero cuando tuvo que usar ese recurso, lo usó. ¿Me explico? Y no es menos espiritual su discurso. No es menos espiritual su recurso, su discurso. ¿Sí? Entonces, bien, dice, ¿no? Cuando fui a vosotros. Entonces, la llegada del apóstol Pablo a Corintio, ¿sí? Como lo vimos, es descrita ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y dice que vino y conoció una pareja llamada Aquila y Priscila, ¿sí? Y estos hacían tiendas, ¿verdad? De campaña para comercial, así igual que Pablo en eso coincidió. Sí. Y ahí se quedó durante 1 año y medio predicando el evangelio, predicando el evangelio. Su énfasis, dice la palabra, dice que él no fue con excelencia de palabras. Pablo no vino como un filósofo. De hecho, una de las palabras que se usa es: yo no vine haciendo mercado. No vino como un vendedor, no usó sus virtudes de vender, ¿verdad? Para poder predicar el evangelio. Miren, muchas veces nosotros usamos, ¿no? Oye, es que eres bien terco, ¿no? Eres esto, el otro. Serías buenísimo para predicar, ¿no? Nunca han usado ese concepto, ¿no? La verdad es que no, ¿no? O sea, no se trata de cuán labor, ¿cómo se dice? Don de convencimiento tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Sino entendamos que el predicar el evangelio tiene que venir con un respaldo de parte de Dios y con palabra de parte de Dios y no con sabiduría humana, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo está enfatizando, ¿no? Entonces no vino como un buen mercadólogo presentando un excelente producto a quienes sabía ellos que tenían la necesidad de recibirlo, no. Dice que no vino con excelencia de palabra, no vino como un filósofo, sino vino, dice, a anunciaros el testimonio de Dios, ¿sí? Pablo ciertamente era un hombre que podía razonar, ¿sí? Que podía debatir, que podía persuadir, pero no usó ese enfoque para predicar el evangelio, ¿sí? Él tomó una decisión consciente, dice ahí, ¿no? Me propuse, ¿sí? Esta palabra es clave. Me propuse, o sea, es decir, hubo una decisión consciente en él. No fue algo como que se le chispó, no hubo una conciencia, fue totalmente consciente de por qué lo hizo así en Corinto. Sí. Él dice, me propuse, ¿no? Pablo era un embajador de Cristo, era un representante del reino y no era un vendedor, ¿no? Entonces, al tomar este enfoque, el apóstol Pablo entendió, ¿sí?, que no estaba atendiendo a lo que el público quería, mis amados. Sí. Él no estaba atendiendo la necesidad o la comezón que tenían los corintios. No, ¿verdad? Corintio tenía una necesidad en la carne, en lo externo, ¿sí? Un deseo, ¿verdad? Y era precisamente una fachada retórica,
¿no? Un pensamiento fino, era lo que ellos querían, era lo que estaba acostumbrado, eran precisamente a los oradores que abrazaban, y el apóstol Pablo lo sabía, y sabía el apóstol Pablo que podía ser aceptado utilizando ese recurso. Sin embargo, dice, yo no vine a ustedes con esto. Sí. El apóstol Pablo dice, ¿no? Él sabía que los judíos pedían señal, ¿no? Los judíos pedían señal y los griegos, dice, buscaban sabiduría. Eso lo vimos ahí en Corintios 1:22. ¿Sí? Pero él no vino con eso. Él no vino a decir, a ver, ¿qué es lo que quieren escuchar? ¿No? Como este predicador, ¿no? Que dice, a ver, yo, dependiendo del escenario, ¿no? Viendo según el escenario, pues veo cuál es la necesidad de la gente. Entonces, ese es mi discurso. No, el apóstol Pablo no vino a rascarle, ¿verdad?, la comezón en el oído a nadie. Sí, sino vino a predicar el evangelio, a predicar a Jesucristo y crucificado, ¿sí? Este tema es un tema muy controversial, ¿sí? En esos tiempos aún. Repito, un Mesías, alguien que se proclame Dios, muerto, era un choque de mentalidad, ¿sí? No era un mensaje sencillo. Lo mencionábamos la semana pasada. Para nosotros hablar acerca de la cruz es hablar acerca de un tema religioso. Nosotros ponemos cruz hoy en día en el internet y para nosotros es un tema religioso, ¿verdad? El asunto es que en ese momento la cruz representaba maldición, representaba repudio, representaba vergüenza, ¿sí? Ese es el asunto, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo jamás trató, ¿verdad?, de minimizar lo que el Señor hizo con su Hijo. No trató de minimizar el castigo que llevó consigo, porque es tan importante que nosotros entendamos eso. ¿Sí? Es tan importante. ¿Por qué, mis amados? Porque su vergüenza y mi vergüenza las cargó el Señor. ¿Sí? Su pecado y mi pecado. Lo que usted y yo hacemos, que muchas veces nadie lo sabe, según nosotros, ¿sí? Esos pensamientos oscuros, ¿verdad? Esos pensamientos negros, café marrón que de repente pasan por nuestra cabeza, así como los rositas morados y rojitos que también, bueno, todos esos el Señor los conoce, pero Él los conoce perfectamente bien, ¿sí? Y todas aquellas cosas que a nosotros podría avergonzarnos, bueno, todo eso al Señor lo llevó consigo. Por eso, mis amados, es que el mensaje de la cruz no lleva intención de minimizar lo más mínimo, ¿sí? Absolutamente nada, ¿sí? No lleva la intención, ¿verdad?, de decir, bueno, es que es algo hostil en ese entonces, entendamos el contexto, ¿verdad? Es que tal vez no lo van a aceptar como tal. No voy a hablar de la cruz, voy a hablar de la resurrección, voy a hablar del poderío, voy a hablar acerca de los milagros de Jesús, lo poderoso, lo divino de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, no, o sea, no habló a eso. De hecho, el apóstol Pablo dice, no rehusé enseñaros todo el consejo de Dios. Sí. Con las escrituras el apóstol Pablo anunció, fue necesario que muriera en una cruz, fue necesario que pasara vergüenza, fue necesario que fuera azotado, fue necesario que se viera como maldito delante de los hombres, ya que para Dios, sí, fue una ofrenda aceptada. Consumado es recibido. Sí. Entonces, no me propuse, dice el apóstol Pablo, saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y crucificado. Sí. No necesito añadir absolutamente nada. No necesito nada más, no. Si un predicador no es cuidadoso, sí, él se pondrá en el camino desde el evangelio, ¿verdad?, en lugar del Señor. Y eso es un peligro, ¿no? El hecho de buscar cómo acomodar para que nuestro mensaje no sea tan hostil, para que nuestro mensaje no caiga tan mal, ¿sí? Y es una tentación constante para el predicador, ¿sí? Y eso no debe de ser, mis amados. Y no solamente para aquel que se para frente a un púlpito, no solamente para aquel que abre una Biblia delante de 4, 5, 6 personas, sino para cada uno de nosotros, mis amados, que compartimos a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿no?
De repente es muy común y está bien, ¿no? Somos movidos a predicarles a aquellos que están a punto de morir, somos movidos a predicarles a aquellos que están enfermos. Está bien, qué bueno, pero no nos damos cuenta realmente, mis amados, la necesidad que tienen todos, hasta el más sano, porque realmente no sabemos usted y yo cuánto tiempo le queda. Sí. Todos en alguna familia o la mayoría de las familias tenemos a una tía que tiene todas las enfermedades y todos llegamos a la conclusión que es la que va a vivir más que todos, ¿no? La tía que le duele todo, que tiene todas las enfermedades y está fuerte, ¿verdad? Y de repente la persona más sana, ¿no? La que nosotros veíamos más fuerte, se va, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, mis amados? De qué importante es que nosotros tengamos presente la necesidad de predicar el evangelio a todos. Aún al que vemos más fuerte, aún al que creemos que le faltan como 50, 60 años en este mundo. Realmente no sabemos eso. Y que cuando lo hagamos, ¿sí? Lo hagamos de esa manera. Lo hagamos precisamente predicando la cruz, predicando el arrepentimiento de pecados, la obra de Cristo completa, ¿no? No buscando el poder acomodarnos y que nuestro mensaje no se vea tan mal. No. Escuché hablando referente a esto, aquellos que muchas veces diluyen el mensaje, ¿no? Para que este no sea tan cruel, para que este no sea tan fuerte, ¿no? Y que muchas veces no sea tan hostil incluso para el mensajero, ¿no? Debido al mensaje. Y encontré esto, ¿no? Y lo anoté aquí, dice, es como la pequeña niña que cuando un hombre más pequeño fue invitado a hablar al púlpito, dice, y como era más pequeño, dice, esta pudo ver detrás del púlpito y en un poder, dice, pudo ver por fin en el cristal de colores una imagen de Jesús detrás del púlpito y dijo, ¿dónde está el hombre que usualmente se para ahí y no deja ver a Jesús? ¿No? O sea, como muchas veces nosotros cuando diluimos el mensaje o cuando queremos hacer el mensaje mucho más claro, lo que estamos haciendo es precisamente pararnos frente a la gente y no permitimos que vean a Cristo. No permitimos que vean la esencia, el poder de Dios precisamente. Por eso el apóstol Pablo dice, no quise saber entre vosotros cosa alguna. Dice, no me quise poner en medio. No quise estar en el centro del mensaje. Sí. Y no significa, mis amados, que él dejó, ¿verdad?, todo su otro conocimiento de lado, sino el asunto era, ¿no?, que él debía de predicar el evangelio a ese Mesías crucificado. Y su singular enfoque y pasión de él era precisamente ese, Cristo. ¿Cómo es que las escrituras hablaban de este? No me propuse saber entre vosotros, sino a qué, a Jesucristo y a este crucificado, el mensaje central del evangelio. Dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo está haciendo referencia a ese acontecimiento cuando lo quisieron linchar, ¿no? Y que lo quisieron entregar. El apóstol Pablo sale huyendo. Nosotros podemos seguir leyendo ahí en el capítulo 18 de Hechos. Más adelante sale cómo el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo. Y a mí me encanta el apóstol Pablo, pero él no tiene la más mínima intención de mostrar su humanidad, ¿sabe? No lo hace y muchas veces como nosotros sí queremos hacerlo, ¿no? Como muchas veces nosotros sí queremos ocultar nuestra humanidad porque creemos que si mostramos nuestra fragilidad, eso nos hace menos espirituales, ¿no? Entendamos, mis amados, que la espiritualidad no tiene que ver con nosotros. No, es que yo tengo mucha fe, ¿no? Por eso yo no me enfermo. No, o sea, qué bueno, ¿no? Que tengas fe y por eso no te enfermas, pero no es el caso, no se trata de eso, ¿no? O sea, realmente igual y no te enfermas porque eres sano, ¿no? Hay personas que son piadosas, ¿sí? Y que se enferman mucho. ¿Sí me explico? Hay personas que temen a Dios, que son obedientes a Dios y se enferman, ¿no? Y uso eso como ejemplo, ¿no? No, es que le dio COVID, ¿no? Mire, por ahí andaba un pastor y
no quería que sus ovejas supieran que le dio COVID, ¿no? Porque sentía él, y no lo hacía en mal plan, no lo hacía en mala onda, ¿no? Pero él sentía, ¿no? Que su concepto de fe que las ovejas tenían de él, pues iba a bajar el rating, ¿no? Iba a bajarse 2, 3 líneas y no lo hacía en mala onda. Pero a veces, mis amados, son pensamientos que están ahí, ¿no? Que creemos que son piadosos, que son buenos, pero realmente no lo son. Se origina en el orgullo, mis amados. Esa es la realidad. Se origina en el orgullo. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo dice, tuve temor, ¿sí? Tuve temor entre ustedes. Estuve con vosotros, dice, con flaqueza, con mucho temor y temblor. Dice, pero ni mi palabra, ni mi predicación, dice, a pesar de eso, a pesar de que temí por mi vida, a pesar de que pasé una situación complicada, dice, no diluí mi mensaje. No comprometí mi integridad. No cambié mi discurso por salvar mi pellejo. ¿Qué tal nos va, mis amados, en nuestro trabajo? ¿Qué tal nos va con nuestros amigos? Con nuestra gente? ¿Qué tanto diluimos nuestro mensaje? Y con esto me refiero no cuando estamos predicando, sino qué tanto comprometemos nuestra integridad. Porque no quiero que sepan que soy cristiano, ¿no? O, ay, si digo, híjole, es que si doy mi opinión, a lo mejor comprometo mi relación con tal o cual persona o con mi jefe. Y es que mi trabajo depende de que tenga una buena relación con ciertas personas, entonces mejor no doy mi opinión o apruebo ciertas cosas, ¿no? O soy permisivo con ciertas cosas. El apóstol Pablo dice, aún cuando estuve en medio de flaqueza, de mucho temor y temblor, no comprometí mi mensaje. ¿Sí? Dice, estuve con vosotros así, dice, pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, más bien, dice, con demostración del Espíritu y de poder. Sí. Entonces, vemos, ¿no? Repito, cómo el apóstol Pablo no desea minimizar esas situaciones complicadas que todos llegamos a tener, pero jamás estuvo en él diluir el mensaje, comprometer su integridad, jamás estuvo en él el cambiar su discurso precisamente, ¿no? Por ese temor, ese temblor, ¿no? Pablo, repito, no está hablando acerca de mi predicación fue con palabras persuasivas. Esto es importante. Pablo no está rechazando predicar como algunos pueden asegurar, ¿no? Con sabiduría, con usar el denuedo. No está hablando de eso, ¿no? El apóstol Pablo no está dando un mensaje contradictorio, ya que el apóstol Pablo, repito, lo utiliza, ¿sí? Pero el apóstol Pablo jamás dentro de esto, ¿sí?, compromete el mensaje, jamás. Sí, y esto es importante. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Ahí su sermón ante Agripa, ¿no? En Hechos 26, ahí si quieren anótenlo y véanlo. Nosotros podemos ver un mensaje, ¿no? Con mucha sabiduría, ¿sí? Un mensaje muy distinto, pero había un propósito para ello. ¿Sí? De hecho ahí, ¿no? Agripa le dice, mira, por poco y me persuades. Mira, por poquito y me convierto, ¿no? Y tú ves cómo el apóstol Pablo sí utilizó un lenguaje mucho más rebuscado, sí, utilizó un lenguaje mucho más propio delante de quien estaba, ¿no? Sin embargo, repito, el mensaje central no se compromete, jamás, ¿no? Y aquellos que hemos predicado alguna vez, ¿no? Tal vez en el camión, en la calle, con nuestros amigos, nosotros, alguno dirá, es que sí es cierto, muchas veces el lenguaje que utilizas, ¿no? Puede ser muy distinto, sin embargo, el mensaje no se compromete, ¿sí? Muchas veces no es lo mismo predicarle a un amigo que conoces de hace mucho, a una persona que acabas de conocer, ¿no? O cuando ¿no? Testificas algo de parte de Dios delante de la congregación. Es un lenguaje muy distinto, ¿cierto? Sí, es muy distinto. Y se necesita la sabiduría de parte de Dios. Y por supuesto que aplicamos la sabiduría y el conocimiento que hemos obtenido a lo largo de toda la vida. Por supuesto que sí. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje no se compromete.
aun cuando ciertos elementos pueden llegar a cambiar, pero el mensaje es el mismo, ¿sí? Entonces, Spurgeon, hablando acerca de esto, dijo lo siguiente: nos corresponde hablar la verdad con valentía, y en cada caso debemos ser olor grato a Dios, pero ceder a la opinión dominante con la esperanza de hacer conversos es hacer mal para que el bien venga. Esto nunca se debe de pensar ni por un instante, ¿sí? En cuestiones del evangelio, mis amados, y lo hemos hablado mucho, ¿no? En cuestiones del Señor, ahora sí que ahora es que el fin justifica los medios, no aplica, ¿no? El ceder para ganar no aplica, ¿sí? O sea, no, es que para que vea que soy su amigo, ¿no? Pues me voy al antro, para que vea que soy su amigo, me fumo un cigarrito con él, para que vea que soy su amigo, ¿no? Y de repente, ese tipo de tácticas, y a lo mejor alguno dice, qué bobo, hermanitos, de verdad se dan, ¿sí? Bueno, ni siquiera debe pensarse. Es a lo que se refiere, ¿no? En el comentario que hace Spurgeon. Ni siquiera debe de pensarse, dice, por un instante. Para ganármelo, para ganármela, ¿no? Para que vea. No, mis amados, no comprometamos. Esto es muy importante, ¿no? No comprometer nuestra integridad, ¿sí? Hay formas diferentes, estamos de acuerdo, métodos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero la integridad y el mensaje, mis amados, no se compromete. No se compromete. No, hermano, es que hay 5 pasos para la evangelización correcta, ¿no? Está bien. Yo he visto videos con 7 pasos. Yo he visto videos con 10, con 2. Está bien, ¿no? Por ahí alguna vez alguno me preguntó, hermano, es que ¿cuál es el método de evangelización correcto? Cuando el mensaje no se compromete. Punto. Es que no es lo mismo una predicación, y debo decirlo así, y no lo digo de manera, por favor entiéndase, ¿no? Una connotación negativa, pero no es lo mismo predicarle a un licenciado, a un carpintero, a un albañil, no es lo mismo, un filósofo, y no estoy hablando de valor, estoy hablando acerca de formas, ¿sí? Estoy hablando acerca de, no es lo mismo, ¿sí? A lo que me refiero en cuanto a métodos, a palabras usadas, ¿sí? Palabras rebuscadas, ¿no? Con un filósofo, ¿sí? Te va a usar palabras a lo mejor distintas. El asunto es que el mensaje no se comprometa, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice, miren, yo por ahí no me metí, prediqué a Cristo, ¿verdad? Crucificado, ¿sí? Dice, no con sabiduría humana, ¿sí?, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía, ¿verdad?, que el trabajo del predicador precisamente es predicar, y es la obra del Espíritu Santo demostrar, ¿sí? El Espíritu de Dios, la Escritura habla de que es el Espíritu el que convence, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Descansar en ese sentido. Es que, hermano, ya le prediqué, ¿verdad?, de muchas maneras, de manera intensa, tranquilo, en amor, y tranquilo. O sea, el apóstol Pablo, ¿no?, le dice a Timoteo, prepárate, ¿verdad?, para predicar a tiempo, fuera de tiempo, y hazlo, ¿verdad?, con paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina, paciencia. ¿Qué tan paciente debo ser? Pues como el Señor es paciente con usted, mis hermanos. Así como el Señor es paciente con nosotros, así de paciente tenemos que ser con las personas, ¿sí? Y ahí nuestra relación con Dios nos llevará, ¿verdad?, cuándo sacudirnos los vestidos y salirnos, y cuándo permanecer y mantenernos ahí, ¿no? Entonces Dios nos llevará a eso. Pero el poder, mis amados, pues el apóstol Pablo dice que con poder del Espíritu Santo, no era un poder que venía de él, ni mucho menos, sino el Espíritu de Dios es quien respalda eso, y es el que trae convencimiento en cada persona, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. El apóstol Pablo está usando en terceras personas, pero podemos entender que el apóstol Pablo dice, para que no confíen en mí, porque no se trata de mí, ¿no?, sino en el poder de Dios. Porque recordemos que los corintios ya habían agarrado partidos, ¿no? Algunos decían, yo soy de fulanito, otros decían sutanito, y el apóstol Pablo de nuevo no los está encasillando eso. No es para que confíen en el hombre,
porque no proviene el poder del hombre, no emana del ser humano, sino proviene de Dios, ¿sí? Sabiduría y poder de Dios. Las estrategias del predicador, ¿verdad?, centradas en las sabidurías de los hombres, no sirven de nada. Miren, podrán rascar por encimita, ¿no?, el sarpullido, podrá dar una sensación de satisfacción momentánea, pero el sarpullido está y hay un porqué, ¿sí? Y solamente Dios y su poder es quien puede llegar al fondo de todo eso. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, dice, ¿no? Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, más en poder de Dios. Por supuesto, esta palabra, vuestra fe, tiene que ver con nuestra confianza, ¿sí? Que no esté puesta la confianza de los corintios en ningún predicador, no esté puesta su confianza en el apóstol Pablo, sino que ésta esté fundada, ¿sí?, en el poder de Dios, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo, a partir del versículo 6, empieza a hablar. Aquí el apóstol Pablo está reapuntando hacia la sabiduría de Dios, hacia la sabiduría del Espíritu. Y lo que necesitamos nosotros precisamente es echar mano de eso. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Precisamente, mis amados, necesitamos desechar nuestros métodos, nuestras formas, nuestra sabiduría humana en primera instancia, para así abrazar la sabiduría de Dios, para así nosotros ser direccionados por Dios. Porque en el momento en que nosotros digamos, es que yo tengo la manera correcta, en ese momento nosotros estamos desechando la sabiduría de Dios. Sí. Es que, hermano, la palabra de Dios dice que es así, ¿no? Sí, pero es que yo sé cómo hacerlo. Sí. E inconscientemente lo que estamos haciendo es precisamente eso. Señor, mi sabiduría es más alta y más grande que la tuya. ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? Tal vez no con palabras, pero sí a través de nuestra conducta. Sí. Es que quiero llevar mi vida, ¿verdad?, como yo creo que es mejor. Entonces el apóstol Pablo tomó la mitad del capítulo 1 y reapunta, empieza el capítulo 2 hablando precisamente de nuevo, poniendo la sabiduría de los hombres en el lugar que corresponde, porque empieza a reapuntar acerca de la sabiduría de Dios. Y repito, mis amados, para nosotros abrazar la sabiduría de Dios, necesitamos deshacernos de la sabiduría de los hombres. ¿Sí? No hay métodos, no hay formas, sino solamente lo que Dios quiere. ¿Sí? Y debo decir esto y va a sonar fuerte, pero, mis amados, el cristianismo como tal está lleno de sabiduría humana. Hay mucho dogma que hemos abrazado como sabiduría de Dios, siendo sabiduría humana. ¿Sí? Hay mucho de eso. Hay muchas muletillas que nosotros hemos abrazado, que nos hacen sentir fuertes y espirituales, que solamente tienen que ver con paso 1, paso 2 y paso 3, pero no con una relación personal con el Dios vivo. Y podemos empezar desde la alabanza hasta desde cómo entramos a la iglesia, cómo adoramos, ¿verdad? Y cómo leemos las escrituras y las interpretaciones que le damos. Pero de repente el hecho de decir porque estoy cantando, aplaudiendo, incluso porque yo estoy alabando a Dios, desde ahí, y debo decirle que no tiene que ver con eso, que la adoración y la alabanza a Dios va mucho más que eso, ¿sí? Tiene que ver con una sumisión, tiene que ver con un rendirse a Él, ¿no? Puedo aplaudir todo lo que sea, puedo llorar todo lo que sea, pero si salgo de la congregación y sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo cocodrilo con mi esposa, el mismo ratero en mi trabajo, el mismo mentiroso y todo, no estoy adorando a Dios. Esa adoración el Señor no tiene por qué recibirla. Y muchas veces, mis amados, ¿no? Y es como un ejemplo, ¿no?, que podemos agarrar muchos otros, pero muchas veces el cristiano cree tener una relación con Dios porque siente bonito, porque siente padre. Pero si estamos en desobediencia, si no estamos viviendo en fe, mis amados, solo son muletillas que tarde o temprano el Señor le hará así. Y el catorrazo duele. ¿Sí? ¿Alguna vez se ha lastimado un pie andado en muletas?
y se le ha resbalado la muleta. ¿Alguna vez le ha pasado eso? O imagínese una persona, ¿no?, que va recargada con la muleta y que de repente le quiten la muleta. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo espero que eso no suceda a usted y a mí, mis amados. Si es que estamos caminando con muletillas dentro del cristianismo, ¿no?, y que hemos tenido nosotros como algo sagrado, como algo de parte de Dios espiritual, pero que no es nada más que sabiduría humana. Cosas que hemos aprendido y que no nos hemos dado la tarea de ir a las Escrituras, de confirmar a través de las Escrituras y abrazarlo como verdad, sino porque alguien más lo dijo. Porque una persona que amo, una persona que respeto lo dijo, entonces sí. ¿Sí? Y con esto, mis amados, no estoy incitando a la rebeldía, a la incredulidad, ni tampoco ni tampoco estoy sacando el hilo negro del evangelio. No. Simplemente el hecho de que somos irresponsables muchas veces en nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice, no es con sabiduría humana. No se trata de los métodos o las formas que hemos inventado. Y hoy en día, tristemente, debo mencionarlo, ¿no?, dentro del cristianismo, pues ¿cuántas religiones hay, mis amados, dentro del cristianismo? ¿Cuántas formas hay? Y todas y cada una de estas aseverando, ¿no?, que tienen el mensaje correcto. Sí. Debemos de tener mucho cuidado. Mi propósito, mi objetivo de este comentario no es ni evidenciar a nadie, ni tirarle nada a nadie. No, es mi responsabilidad. Estoy hablando a Casa de Oración La Paz, que seamos diligentes y que no recarguemos nuestra esperanza y nuestra fe en algo aprendido, sino que realmente nosotros podamos descansar en nuestra confianza en Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? E irnos en pos de eso. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a parar aquí porque ya para remontarnos a partir del versículo 6, la siguiente semana, que vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios, y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Sí? Entonces, pues oramos, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Hemos de reconocer que necesitamos aprender muchísimo más, Señor, de ti. Ha sido claro, Señor, hasta ahora, a través de esta carta, que no podemos relacionarnos contigo a través de nuestras formas, de nuestros métodos, a través de la sabiduría humana, de nuestras capacidades. Ha sido claro, Señor, en ese sentido. Y cuántas veces, Señor, no seguimos, persistimos en nuestras formas, y la razón, Señor, de que no conseguimos nada y no avanzamos y seguimos inmaduros en muchas áreas es precisamente por eso, Señor. Y te pido que nos ayudes a todos a avanzar, a crecer. Ese es nuestro anhelo, Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.